Bienvenidos a este círculo de lectura nuevamente de la Biblia Reina Valera en orden cronológico. Y pues estamos aquí ya dispuestos a hablar, a comentar, a aprender de lo que dice la palabra de Dios, no lo que digo yo. Este círculo de lectura está basado en exclusivamente lo que está escrito y bueno, cada uno da una opinión, pero lo que más vale es lo que está escrito. Y les pido que se unan conmigo para orar, para que el Señor sea el invitado principal es el Espíritu Santo, el autor del libro, mi Señor Jesucristo, perdón, es mi Padre Celestial y dijéramos, el personaje principal que es mi Señor Jesucristo. A esos tres le doy la bienvenida a este círculo de lectura. Padre precioso, te doy gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, mi Dios. Gracias porque a través de los meses, de las semanas, de los días, nos has permitido, Señor, llegar hasta el día de ahora, Señor. Aquí con tu ayuda, Señor, porque solamente con ella es que podemos estar reunidos, podemos estar en casa, podemos tener el medio para unirnos, Señor, en un solo sentir, Señor, que es aprender de ti, escuchar tu voz, escudriñar, Señor, tu palabra que nos has dejado de una manera majestuosa, Padre, grande y poderosa para nuestra vida. Te invito, Espíritu Santo, que vengas tú, Señor, que te hagas presente en cada casa, Señor, en cada familia. Tú conoces, Padre precioso, la necesidad que cada uno de nosotros tiene. Yo te pido, Señor, independientemente de este tiempo de escritura, de lectura, de aprendizaje, que también seas tú llenando, Señor, esos vacíos, esas necesidades que hay, Señor, en nuestras casas, que estemos todos contentos, en paz, escuchando tu palabra, sabiendo de una manera interna que tú estás tomando control, Señor, de nuestras vidas, de nuestros problemas. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú consolándonos, Señor, si hay alguna tristeza en el corazón, Señor, ven, Señor, y toca ese corazón en el nombre de Jesús, te lo pido. Amén y amén. Bueno, pues hoy vamos a pues ya hasta el final de esta clase vamos a empezar con los salmos. Ya hemos leído algunos que otros porque están integrados, pero ya vamos, ya a esta altura vamos, gracias a Dios. Y bueno, hoy empezamos en la página 456 y justamente pues es un salmo que quedó desde la clase pasada, donde David escribe un canto para la dedicación del templo. Eh, este templo, les mandé una foto ahí porque quise ver la diferencia de uno y otro. Entonces, aquí este salmo, pues David lo compuso. Al final vamos a ver quiénes compusieron los salmos, un poquito acerca del libro de los salmos. Y voy a leer un poquito, dice, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado. Esta es una página anterior para hilarla. Y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí, Jehová Dios mío. A ti clamé y me sanaste, oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira. Aquí me llamó la atención que dice, cantad a Jehová vosotros sus santos. O sea que nosotros somos santos. No que somos perfectos, pero a través del Señor somos santificados, somos limpiados, somos purificados. Pero su favor dura toda la vida. Por la noche dura, sí, esta parte me gusta y yo creo que aquí el Señor va a hablar. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste, con monte, como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. Aquí donde dice en mi prosperidad dije, no seré jamás conmovido.
Este es algo bien impresionante porque la verdad el dinero, y hablo de prosperidad económica, porque la verdad que la prosperidad no siempre es económica, ¿verdad? Se puede ser próspero en la familia, próspero en un ministerio, ¿verdad? O sea, la prosperidad no siempre es dinero, material, pero ¿cuántas veces no hemos visto que a veces eso cambia a la persona? Cuando una persona empieza a tener mucho, cuando una persona le cambia, ¿verdad? La comodidad y todo, se puede perder y puede cambiar. Y aquí es por eso me gustó ese pedacito que dice, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Y dice, a ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te hablará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Y el último parrafito es un canto que creo que ya, no sé si algunos lo han escuchado, lo iba a poner también. Dice, has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. O sea que el Señor de un lamento, de un llanto, de una tristeza tan grande, Él tiene la capacidad y Él puede cambiarla en gozo. A lo mejor en un momento no entendemos el dolor, al principio no entendemos de verdad. Y aquí yo conozco varios amigas, hermanas, familia que han pasado por momentos muy difíciles, pero era el escalón para que el Señor empezara a usarlas, para activarles incluso un don fuerte. Entonces, ese lamento se convirtió en alegría, y es lo que, pues, ministra este salmo, ¿no? Que, si estamos tristes, pero Él puede cambiar ese llanto en alegría. Y hay un corito muy bonito de eso. No sé si alguien quiera comentar algo acerca de este salmo. Eh, si no, bueno, seguimos con el recuadro que dice la Convención Nacional. Dice, en sus últimos años como rey, David da pasos para brindar una transición moderada de su propio gobierno al de Salomón. David se esfuerza mucho en organizar a sus funcionarios de gobierno y a los líderes religiosos. Dice más este parrafito, pero si ustedes leyeron, a mí me impresionó de verdad ver cómo este hombre, este rey, siervo del Señor, le deja todo a Salomón, le deja a su hijo, claro que por petición misma de Dios, porque Dios escogió a Salomón para que él construyera ese templo. Aquí vamos a leer más adelante cómo David anhelaba hacerlo, pero Dios le dijo, no, tú no, va a ser tu hijo. Pero el papel de David en su vejez, de dejarle todo listo, todo preparado, le dejó incluso ya todo organizado, o sea, como quién iba a ministrar, todo. Ahorita vamos a hablar de eso, no me quiero adelantar mucho, pero me impresionó ver esa preparación de un padre a un hijo, ahora sí que dejarle casi, dijéramos que la vida resuelta, ¿verdad? Aunque Salomón iba a tener sus propias luchas y tropiezos, pero a mí me habla como madre que soy el camino que les tengo que dejar a mis hijos, que yo también tengo que procurar y preocuparme por dejarles cosas hasta cierto punto resueltas, ¿no? Tal vez no les puedo dejar así como, pues, el gobierno y dinero y eso, pero dejarles, por lo menos el darles una buena educación, tratarlos bien, en la medida que podamos, porque también, ya los hijos se educan de chiquitos y cuando crecen ya toman sus propias decisiones. Pero dice la palabra que él instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Va a llegar el momento en su vejez, ojalá no sea en su vejez, en su adultez, donde ellos pues van a retomar lo que se les fue enseñado en su niñez. Entonces, pues esto me llamó mucho la atención ver
que sí podemos nosotros preocuparnos por dejarles a nuestros hijos la menor cantidad de problemas posibles. Me viene a la memoria la cuestión de las herencias, cómo a veces, no somos responsables y en muchas ocasiones se va y se quedan ahora sí que los hijos y las yernas y los yernos y todos a pelearse por las casas, los cuartos, lo que o sea, porque el papá o la mamá no tuvo la sabiduría de dejar todo eso resuelto, ¿no? De una manera justa, buena, no sé. Y bueno, aquí dice: "Reunión de los levitas". O sea, David, ya vimos anteriormente que, pues, él quería hacer el templo, pero no se le permitió. Sin embargo, él empieza a estructurar todo de una manera, pues, si dijéramos majestuosa, pero el detalle está en que Dios mismo fue el que le dio los planos a David. Dios mismo es el que le está diciendo a él cómo hacer y qué hacer. Y esto me hace recordar a Moisés, porque Dios le deja a Moisés cómo tenían que ser las cosas, ¿verdad? Con el tabernáculo. Pero ahora viene y le da la instrucción a David. Y bueno, dice: reunión de los levitas. Siendo pues David ya viejo y lleno de días, y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas, dice, fueron contados los levitas de 30 años arriba, y fue el número de ellos por sus cabezas, contando uno por uno 38,000 de, de, mm, de estos 24,000 para dirigir la obra de la casa de Jehová, y 6,000 para, este, para gobernadores y jueces. Había una cantidad que se iba a encargar de dirigir la obra. Y otros 6,000 iban a ser gobernadores y jueces, y estamos hablando de sacerdotes y levitas. David, o el Señor, podría yo decirlo, porque fue, ¿verdad? Dios le dijo cómo, eh, pone a cargo a los levitas. Y también dice 4,000 porteros, había quienes cuidaban las puertas, y ahorita voy a leer unos versículos de la Biblia para que me dicen un poquito más qué función tenía cada uno de ellos. Y 4,000 para alabar a Jehová. Oh, esto cómo me llamó la atención, porque David puso algo que Moisés no había puesto. Aquí hay unos levitas designados para la alabanza, y no nada más ahí, dijo David, con los instrumentos que he hecho para tributar alabanza. O sea que David también lo que hizo fue construir o elaborar, o obviamente mandar a hacer instrumentos para alabar al Señor. ¿Se imaginan qué precioso, ¿no? Les mandé una foto y era majestuoso ese templo, y el estar ahí viendo todo, ahora sí, de una manera tan ordenada, tan bonita, con la gente que tenía que ser, que eran los levitas, los sacerdotes, hombres que eran designados por Dios. Y esto es algo que me quiero recordar, cómo pasó un tiempo donde el pueblo de Israel, en algunos momentos se olvidaron de él. Si se acuerdan que leímos atrás, decía que habían pasado y que no se acordaban y que se alejaron del Señor. Entonces, que David ahorita venga y retome todo lo que el Señor había designado en cuanto a cómo debía de ejercerse esa administración sacerdotal, para mí fue algo maravilloso ver cómo David, su corazón estaba en agradar al Señor, en buscar lo que él había dicho y dejado así por ordenanza. Y Primera de Crónicas 23:3 dice: los levitas fueron contados. David también dio los detalles para la organización del personal del templo. El interés de Crónicas, aquí está hablando de este libro de Crónicas que lo empezamos a leer ya un ratito, y tiene algo interesante. Dice: de Crónicas en este asunto refleja probablemente la preocupación de la comunidad poexílica por los
procedimientos correctos para las actividades del templo. Crónicas además da énfasis en el papel de David en la organización y regulación del personal del templo. Y acá abajo 23:4 debían dirigir. Dice, un grupo de levitas asistía a los sacerdotes y hacía el mantenimiento necesario, oficiales y jueces. ¿Se acuerdan que también designó oficiales y jueces? Este grupo de levitas servía en puestos administrativos y se encargaba de las tesorerías del templo. Y los porteros, ¿se acuerdan que también dijo porteros? Estos levitas se encargaban de la seguridad del templo, alababan al Señor con los instrumentos. Un cuarto grupo de levitas tenía la responsabilidad de la música en el templo. Y bueno, pues esto es un poquito acerca de las responsabilidades que tenían estos grupos que fueron designados para esas actividades. También antes de dejarles ya que hable alguien más, quiero comentarles, porque está hablando mucho del cronista. Crónicas es un libro que fue escrito, que fue relatado aquí les voy a leer un poquito. Dice, primero y segundo de Crónicas se escribe desde la perspectiva de un sacerdote judío, mientras que primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, son escritos desde la perspectiva de un profeta. O sea que aquí el que escribió el libro de Crónicas es un sacerdote judío. Crónicas es un relato de la vida de David, primer libro de Crónicas. Segundo de Samuel, el otro registro bíblico acerca de David, pero aquí hay algo interesante, pero no hay contradicción alguna entre los dos. ¿Se acuerda que hablamos de los libros cuando el canon, cómo se escogió el canon? Aquí hay una prueba de que el libro de Crónicas, primer libro de Crónicas y segundo libro de Samuel, hablan de lo mismo, de la vida de David, y los dos encajan perfectamente. Primer libro de Crónicas no menciona a su autor, pero pudo haber sido Esdras. La reafirmación del pacto de Dios con David. Esto es lo más quería decir acerca de lo que se trata las crónicas, que fueron los escritos, pues, que dejaron, algo así es lo que yo entiendo. No sé si quieras decir algo, Adri, o Marlene, o ya saben, son bienvenidas a participar. Pues yo sí, este, bueno, nada más como algo extra de lo que ya dijiste, eh, dice que sí, que David manifestó el mejor liderazgo real cuando hizo los arreglos apropiados para la construcción de la adoración divina. Y lo que me llama mucho la atención es lo que dice la Biblia MacArthur, porque aquí dice que, bueno, uno antes, en el primer libro de Crónicas 22, dice que sabiendo que Salomón era joven e inexperto y que no podría emprender este proyecto colosal por sí mismo, David tuvo la sabiduría de ganarse la lealtad y ayuda de sus dirigentes para que dieran su adhesión a Salomón, que llevaría a cabo la voluntad de Dios y las últimas voluntades de su padre. El Señor emprendió a hacer de Salomón el más sabio hombre de la tierra. Eh, bueno, hasta aquí lo que me llama la atención de esto que acabo de leer es que justamente David sigue como la historia de lo que hemos visto con Josué, de lo que vimos con Moisés, o sea, que son personas preocupadas por el futuro, preparando a la generación actual, ¿no? Eso es como muy importante. Y la gente lo está ayudando. O sea, ya no es como de yo te preparo a ti como líder exclusivamente a ti, sino, ok, vas a tener un equipo de colaboradores, pues no sé, un equipo que esté atrás de ti, contigo, adelante, que te cubra por todas partes, ¿no? Creo que eso fue muy importante.
Y bueno, después describe esta misma Biblia, dice, este proyecto tan elaborado necesitaba mucho más que materiales para construcción. David movilizó sus recursos humanos y anunció la división de trabajo como sigue. Número 1, los levitas. Número 2, los sacerdotes. Número 3, los cantores. Número 4, los porteros. 5, los administradores. 6, el ejército. 7, los dirigentes. Recordemos que los lectores originales de Crónicas fueron los judíos que habían regresado del exilio en Babilonia y que estaban reconstruyendo el templo destruido. Esto les recordaría qué era lo que se había perdido debido al pecado de sus padres y cuán inferior era ahora su nuevo templo. Entonces, híjole, esto es como, por eso ahora entiendo por qué Salomón era tan sabio, porque tuvo esa ayuda de su padre, o sea, su padre lo guió en todo. Digo, además de que, pues sabemos cómo Dios lo favoreció, ¿no? Sabemos, bueno, más adelante vamos a seguir leyendo de la historia de Salomón, pero tuvo esta preparación grande que, como bien dijo Yoli, eh, sí hay la oportunidad como padres, sí hay la oportunidad como ministros, sí hay como esa parte para poder enseñar a las nuevas generaciones, a nuestros hijos de una forma correcta y buscar cubrir sus ángulos, ¿no? O sea, cubrir todo esto. No sé, digo, a veces los hijos no se dejan, pero, o sea, de que hay las herramientas, las hay, ¿no? Entonces, bueno, esto es todo. Gracias. Gracias, Adri. Sí, me viene a la mente un comentario acerca de, como dices, el asunto está en cuando uno los puede instruir de niños, de chiquitos. Ya cuando están adultos, ya es difícil, aunque uno todavía puede dirigirlos o si se dejan, ¿verdad? Darles un consejo. Pero me llama la atención que aquí justamente Salomón era joven, era muy, muy joven. Entonces, David, y ya David ya estaba viejo, aquí lo dice, entonces se preocupó y aparte, como decías, no lo hizo de una manera solo enfocada en que mi hijo sea el maravilloso, es que David amaba al Señor profundamente. Aquí más adelante vamos a ver cómo él se dice quién aportó y él dice que de su mismo dinero él aportó porque dice porque él amaba grandemente ese proyecto. Él anhelaba construirlo, pero no le fue permitido. Pero le pasa la batuta a su hijito y le va preparando el terreno y empieza a... Y quiero decir algo porque a lo mejor luego me emociono mucho y se me vaya a olvidar decirlo, pero se menciona mucho el número 24 porque son 12 días del año, entonces eran grupos por ejemplo, de esos 24 eran, ejercían o trabajaban durante 2 semanas cada grupo. Entonces, la carga aquí se repartía. Me llama mucho, es que aquí hay mucho que nos habla, sobre todo creo que esto también para pastores, para líderes, que lo que es la delegación, es importantísimo delegar, dejar que los demás participen, no querer hacerlo todo una persona, ¿verdad? Porque ya vimos que desde Moisés, el mismo suegro le dijo, así vas a morir, es que se necesita delegar y aquí lo que se dedicó prácticamente David es delegarles responsabilidades y privilegios a los levitas y ponerlos en donde iban a trabajar. Me encantó, de verdad, estoy fascinada. Bueno, aquí dice los hijos de Coat, o sea, estamos hablando de puro levita, ¿verdad? Los hijos de Merari, ya dice todo, menciona muchos nombres, no lo quiero leer porque son puros nombres. Se cambian los deberes de los levitas, esto es bien interesante. Dice,
de 20 años arriba se contaron. También los levitas no tendrán que llevar más el tabernáculo y todos los utensilios para su ministerio. Antes, cuando estaba Moisés, los levitas, su trabajo aparte de ministrar las ofrendas, los sacrificios, ellos eran encargados de desbaratar, de desarmar, mejor dicho, desarmar el tabernáculo y cargar con él, porque nadie más podía tocar siquiera esos instrumentos. Ellos eran los únicos delegados encargados de trasladar el tabernáculo. Es una tarea grande porque pues eran un montón. No estamos hablando de 100 levitas, eran miles y pues el pueblo eran millones. Entonces era una tarea grande. Aquí cambia, ¿no? Ahora tienen que ministrar no de una manera errante, sino que de aquí en adelante iban a estar establecidos en un solo lugar. Entonces aquí es a donde ahora empieza lo de los porteros, empieza ahora lo de que no se había mencionado antes, en lo que hizo Moisés en el tabernáculo de Moisés. Entonces, ahora ellos van a alabar, a tocar salterios, arpas, y por ahí habla de que también ellos profetizaban durante la alabanza. Entonces dice, ¿cómo servían los levitas? Y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Jehová. O sea que los hijos de Aarón se acuerdan que ellos eran sacerdotes, que era una diferencia entre sacerdotes y levitas. Entonces aquí esto fue lo que les digo, pasaron años y David se dio a la tarea, bueno, el Señor también le instruyó a volver a lo que Dios había establecido, ¿verdad? Entonces siguen siendo dijéramos que los jefes, los hijos de Aarón, y los levitas eran los que obedecían, los que les ayudaban. Reparto de los sacerdotes por la suerte echada. Entonces aquí parece ser, esto me llamó la atención por algo, los hijos de Aarón, que yo porque pues estuve en México en una iglesia y luego aquí en Estados Unidos he estado en otras y es diferente a veces cómo se escoge a los pastores, incluso a los, ¿cómo se le llama? Líderes y en algunas iglesias es por votación. Entonces, en una iglesia donde yo estuve, hablaban de que eso no estaba bien, que tenía que ser que Dios lo llamaba. Pero aquí estamos viendo en la Biblia que sí había votaciones. Entonces me acordé y dije, oh, entonces sí es válido el votar, ¿verdad? Porque Dios toma el control de todo. Y entonces, bueno, por eso me llamó la atención. No sé, esto ya es comentario mío, no sé si alguien quiera comentar acerca de esta página, la 457. Aquí hay mucho nombre en realidad. La que sigue ya tengo mucho más historia. Sí, yo sí. También, bueno, también recordemos que para escoger a líderes se echaban suertes también en en el Nuevo Testamento. Uy, no, ya cuando lleguemos al Nuevo Testamento, uy, no, ya será otra cosa, pero bueno, sí, o sea, y hay muchos métodos que a lo mejor uno pensaría que no, pero sí, claro, todo tiene que ser como Dios manda. Bueno, aquí justamente acerca de la distribución de Aarón, dice que en la vida plena, que trata sobre la organización de los sacerdotes. El deber de ellos consistía en ofrecer sacrificios por los cuales el pueblo se acercara a Dios para recibir perdón y ofrecer su obediencia a la voluntad. Esta misión cesó con la venida de Cristo y el establecimiento del nuevo pacto mediante su sangre. Irónicamente, en la época del Nuevo Testamento, los sacerdotes se habían apartado tanto de la verdad de la palabra de Dios que fueron ellos quienes instigaron la crucifixión de Jesucristo. Y bueno, esto es como una comparación, que es lo que hace, ¿no? La vida plena, que es lo que me llamó mucho la atención. Y luego dice que el culto, bueno,
en la Biblia MacArthur, dice que el culto del templo quedó cuidadosamente estructurado sin estorbar al Espíritu Santo ni la verdadera adoración. O sea, todo tuvo un minucioso cuidado en la construcción del templo y espiritualmente. Pues ya nada más eran esos dos comentarios. Gracias, Adri. Qué impresionante y qué bonito, porque así debe de ser, ¿verdad? Nunca el orden debe de obstruir el mover del Espíritu Santo. En la página 458 dice 24 divisiones. Ve que les decía del 24. Y el escriba Semaías, hijo de Natanael, de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes. Bueno, aquí está hablando de todas las divisiones, la primera hasta la 24ª, o sea, 24. Voy a leer el estudio en la Biblia de las Américas, primero de Crónicas 23-28. Dice, ayudar a los hijos de Aarón. Dice, Crónicas mantiene cuidadosamente la distinción entre los sacerdotes y los levitas. Los levitas ayudaban a los sacerdotes, quienes eran los únicos que podían ofrecer los sacrificios. Y bueno, entonces aquí luego está el 4, 24:4, los dividieron. Los sacerdotes estaban divididos en 24 grupos. Cada grupo servía por 2 semanas cada año. Era lo que les decía. Todo estaba como que la carga, pues, porque hay veces suele suceder que se carga mucho, ¿no? A una persona en el servicio y eso creo que eso es un tema porque es bueno servir, pero cuando la carga es demasiada, a veces la gente lo empieza a hacer ya por compromiso, no por amor. Imagínense estos sacerdotes tenían el privilegio de servir 2 semanas al año. 2 semanas al año. Me imagino que lo hacían muy bien, ¿verdad? Lo hacían con amor, lo hacían con esmero, porque solo era el tiempo que podían servir. Y entonces, esto es como que me habla muchísimas cosas, pero me tengo que apurar. 24:5, por suerte, ¿se acuerdan que hablamos de la suerte? Seleccionar por suerte a los que habrían de servir evitaría que los descendientes de Eleazar, que eran más numerosos que los descendientes de Itamar, tuvieran ventaja sobre estos. Funcionarios de santuario, funcionarios de la casa de Dios. El significado preciso de estos puestos no es claro. Funcionarios del santuario tal vez se refiere a administradores que trabajaban en las instalaciones del templo, mientras que los funcionarios de la casa de Dios tal vez se refería a un puesto judicial fuera del recinto del mismo. Bueno, son como un poquito más de información que era lo que se hacían y por qué las divisiones, ¿verdad? Y dice, designación de los 14. Aquí dice, hijos de Asaf, para que profeticen con arpas, salterios y címbalos. O sea que mientras se daba la alabanza, había unos sacerdotes que profetizaban. Esto nos habla también de esa manera, como decía ahorita lo que dijo Adri, ¿verdad? Que eso es a través del Espíritu. Entonces, pues no es de sorprenderse que mientras está la alabanza puede soltarse la palabra profética. Entonces, primero del libro de Crónicas 25:1, profetizar con liras, arpas y címbalos. Dice, la relación entre la profecía y la música se da también en primero de Samuel 10:5. Varios pasajes en Crónicas relacionan a los levitas, especialmente a los músicos, con la profecía. Es posible que algunos levitas pertenecientes al templo funcionaran de profetas y dieran allí sus oráculos. El interés de David en la música y en los músicos del templo tal vez resultaba de su propio interés y habilidad como músico. Que David ya ven que
tenía eso de componerle al Señor esas alabanzas. De hecho, salmos significa alabanzas. Y bueno, ahora sí. Dice 24 clases. La primera suerte salió por Asaf. Voy a leer lo que dice el primer libro de Crónicas 25:8. Echaron suertes para designar sus cargos. Había 24 grupos de músicos que correspondían a los 24 grupos de sacerdotes. Y ya, nada más. Entonces, pues aquí se sigue echando suerte para escoger a los músicos. Nada más. Es lo que, no sé si alguien quiera comentar de esta página. ¿No? Ok. Seguimos en la 459. Dice designación de los porteros. Voy a ver qué dice el primer libro de Crónicas 9:22. Aquí me regresó para ver qué dicen los porteros. Dice, los porteros levitas servían de guardias para controlar el acceso al área del templo, para abrir las puertas en las mañanas, para mantener el orden y para administrar y proteger el tesoro del templo y el inventario del servicio del mismo. También servían de guardaespaldas del rey. No sé si ustedes, esto me gustó o me llamó la atención porque vamos a una iglesia y vemos hermanos en la puerta recibiéndonos, ¿verdad? Es algo así como me acordé de esos porteros, como ese servicio, todo el servicio del Señor es importante. No hay un servidor que sea chiquito y uno grande. Desde que cuida afuera los carros hasta que él predica, Dios lo ve con agrado y creo que es del mismo valor. Es lo que yo estoy viendo, porque está mencionado aquí los porteros. Y después dice responsabilidades divididas y designación de los tesoreros y de los levitas. Ahías tenía cargo de los tesoros de la casa de Dios y de los tesoros de las cosas santificadas. Voy a leer primera de Crónicas 26:20. Dice, cargo de los tesoreros. Estos levitas estaban a cargo de de dos tesorerías distintas. En una se guardaban las ofrendas de los adoradores y los utensilios consagrados que eran utilizados en los varios ministerios del templo. En la otra se guardaban algunos botines de guerra. Esto era lo que hacían los tesoreros. ¿Algún comentario hasta aquí, alguien? Sí, yo, Ey, este, eh, es bien interesante, bueno, para mí, como decía Yoli, ver del movimiento del que venimos, en el que crecimos, es un movimiento, es muy curioso porque es un movimiento que se generó a raíz de el mover del Espíritu Santo de tres diferentes denominaciones: metodistas, bautistas, presbiterianos. De ahí viene el movimiento de donde nacimos. Entonces, todos estos justamente tienen su forma de gobierno, que así se le llama, formada por pues por la Biblia, por lo que estamos leyendo. Entonces, todo esto me ha movido a mi memoria la forma de gobierno de la iglesia. Ahorita yo estoy en una iglesia bautista y la forma de gobierno es idéntica, es igual. Entonces, bueno, esto me llama mucho la atención. Y luego aquí en la MacArthur, que es, pues, como les decía, es una Biblia muy, eh, que da mucha información histórica, dice que los levitas vigilaban los valiosos bienes ofrecidos al Señor. Esto es una referencia general a todos los bienes de gran valor entregados a su cuidado, incluyendo las contribuciones de David y del pueblo, así como los botines de guerra dados por soldados vencedores.
O sea, los levitas no, generalmente nosotros conocemos a los levitas como los cantores, como los que nada más están en la alabanza, pero aquí habla de que los levitas tenían un puesto muy importante, de mucha responsabilidad y pues no sé, o sea, esto me llama mucho la atención, ¿no? No, generalmente no vemos este tipo de información o no lo tenemos muy presente. Pero bueno, ya eso es todo. Gracias, Adri. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. La página 460 dice, otros funcionarios y jueces. De los Isaritas, Kenanías y sus hijos eran gobernadores, jueces sobre Israel en asuntos exteriores. Aquí nomás me llama la atención el ver cómo David empieza a dejar, todo es ordenado, ¿no? El que haya gobernadores, jueces, porque el juez es para los casos, los problemas, ¿verdad? Que como dice Adri, ya que empecemos a leer la historia de Salomón, vamos a ver la sabiduría que Dios le dio a él, ¿verdad? Para gobernar. Pero David le fue dejando todo listo, todo bien preparado a un joven que pues en ese momento no dice la edad, pero pues estaba muy, muy chico. 12 jefes militares. Voy a leer primer libro de Crónicas 27:1. Mes por mes. Dice, cada grupo tenía un mes de servicio activo durante el año. 12 grupos de 24,000 hombres cada uno haría un total, wow, 288,000. O sea que ahí había justicia porque había justicia. Había un montón de oficiales y jueces, cerca del número de 350,000 hombres mencionados en la coronación de David, que probablemente incluían un ejército de soldados no mencionados aquí. Wow. Bueno, esto es lo que me llamó la atención de esta página. No, no es que es lo único que haya, pero pues es que dice funcionarios de cada tribu y dicen muchísimos nombres. Si leyeron, era puros nombres y nombres de todos los funcionarios y jueces. Precaución al contar. Y en la página 461, no sé si tú quieres decir algo, Adri, de la anterior. Sí, sí, también una sola cosa como dato histórico. Dice que esta sección del 27, es capítulo 27 del versículo 1 al 15, dice que esta sección detalla el ejército permanente de Israel de 288,000 hombres que tenía la responsabilidad de proteger a la nación y al templo. Estaba repartido en 12 divisiones, cada una de las cuales servía durante un mes al año. Cuando se desencadenaba una guerra a gran escala, se podía movilizar una fuerza más grande. O sea, esto me llamó mucho la atención. Ya, eso es todo. Gracias, Adri. Todo estaba bien organizado. El orden es bueno. 461 dice los supervisores de las posesiones. O sea, había gente que supervisaba las cosas que dice Asmavet, hijo de Adiel, tenía tenía a su cargo los tesoreros del rey, y Jonatán, hijo de Usías, los tesoros de los campos. Luego dice los consejeros más cercanos. Aquí habla de una lista de consejeros, pero hay uno que ya se murió. Y Jonatán, tío de David, era consejero, varón prudente y escriba. Jehiel también menciona a Itofel, ¿se acuerdan que él se suicidó? Y después de él llegó Joiada, hijo de Benaya, Abiatar y Joab. Se convocan a asamblea. Aquí, esta convocación a asamblea, lo que está pasando es que David llama a todos y prácticamente lo que va a suceder aquí es que aquí le entrega ya el trono a Salomón. Le hace entrega de los planos del templo y da un discurso para decirles a todos que esto es de Dios, ¿verdad? Que Dios escogió a Salomón.
Está bien bonito esto de aquí. Primero, libro de Crónicas 28:1. David reunió a todos los oficiales. El propósito del autor de Crónicas en relatar la transferencia del poder de David a Salomón es distinto al de Samuel y Reyes. El relato de los sucesos en Crónicas indica el énfasis del autor en ciertos puntos dirigidos a la comunidad posexílica para motivarla a que obedeciera el pacto de Dios y de este modo asegurara la bendición de Dios. Los discursos de David y material incluido en la narración ponen énfasis en la tarea de Salomón para edificar el templo en vez de los cargos y deberes de la monarquía. Entonces aquí David los manda llamar y dice a la locución principal de David. Fíjense lo que dice David, es lo que les decía, ¿verdad? Que él quería. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de sus pies de nuestro Dios. Luego dice, mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre para que perpetuamente fuese rey sobre Israel. Aquí me llamó algo la atención, que no se le fue permitido el, construir el templo al Señor que tanto él anhelaba y amaba. Y no se frustró por eso, sino que le dio gracias por haber sido escogido. Dice, okey, no me lo permitió, pero yo fui escogido, y en esto que fuese rey sobre Israel permanentemente, pues sí, porque de él viene el Señor Jesús, de su linaje de él, porque más adelante vamos a ver que, ahorita voy a leer algo acerca de Salomón, pero al final del día de él viene naciendo la simiente, bueno, sí, la simiente de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que dice que su reino es permanente. A la locución principal, no, esto ya lo leí. Y me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque he escogido por hijo y yo le seré a él por padre. Asimismo, yo confirmaré su reino para siempre, si él se esforzare a poner por obra mis mandamientos y mis decretos. Y le da una advertencia a Salomón. No sé si quieres comentar algo, Adri. Quiero agarrar mi otra Biblia en lo que Sí, comentas. sí. Bueno, justamente en el punto donde se quedó Yoli, hay una parte que me gusta donde dice bueno, David le está diciendo a Salomón qué es lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, como, hijo, yo necesito que tú como que cumplas con esta parte, ¿no? Y entonces, en el capítulo 28, versículo 8, le dice, guardad de inquirir los preceptos. Era como una condición para establecer el reino de Salomón. Era una vida de obediencia y fidelidad a Dios, fue lo que le advierte David a Salomón. Y después le dice, reconoce a Dios, puntos suspensivos, si tú le buscares. Y le dice, el encargo de David a Salomón fue que reconociera a Dios, le sirviera con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Y así lo buscara, y así lo buscara. Reconocer a Dios significa tener conocimiento virtual de su persona y de sus caminos y permanecer en íntima comunión con Él y su palabra. Y dice que también buscar a Dios significa desear su gracia, el poder de su reino y su justicia, a tal punto que se pida constantemente su activa presencia en la vida de uno y se procure fervientemente obedecer su voluntad. Dice que se tiene que tener hambre y sed de justicia. Esto me llamó mucho, mucho la atención porque
es lo que todo cristiano debe hacer, ¿no? O sea, esto David le dice a Salomón qué es lo que tiene que hacer, pero en realidad nos lo dijo a todos. Ya, eso es todo. Exactamente. Todo lo que está escrito aquí también es para nosotros, ¿verdad? Bueno, aquí quería leerles este libro del expositor, el primer libro de Crónicas 28:8. Dice, durante un tiempo Salomón fue un hijo de Dios. Él amaba al Señor y caminaba en todos sus estatutos. Primer libro de Reyes 3:3. Y el Señor le amaba a él. Segundo de Samuel 12:24. Sin embargo, en la última parte de su vida, Salomón fue indiferente hacia Jehová y amó muchas mujeres extranjeras, quienes desviaron su corazón de Dios. Primer libro de Reyes 11:1 al 8. El Señor entonces se airó con Salomón y estaba en contra de sus reincidencias. Primer libro de Reyes 11:9. Luego debido al pecado, el Señor le quitó el reino y por fin lo destruyó. El reino será renovado otra vez cuando Israel llegue al arrepentimiento. Zacarías 12:10, bajo el Mesías, este reino confirmará eternamente, lo que les decía. El reino fue confirmado, pero no realmente por Salomón, sino por el Mesías, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora la siguiente advertencia a Salomón dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce a Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Fíjense, todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Me llamó mucho la atención cómo el Señor escudriña nuestros pensamientos y los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. O sea, las intenciones. A veces, ¿verdad? Podemos hacer cosas que parezcan buenas, pero si la intención era mala, Dios la sabe. Dios conoce. Entonces, que es impresionante ver que del Señor no nos podemos esconder en nada, en absolutamente nada. Presentación, me paso a la siguiente página, presentación de los planos del templo. Aquí ya estos planos fueron dados directamente de Dios a David. O sea, Dios le dijo a David santo y seña de cómo tenía que ser construido el templo. Y es impresionante porque fue lo mismo que hizo con Moisés. A Moisés se los escribió, se los dictó, y aquí vemos cómo David tuvo también ese privilegio de ser contactado por el Señor para la construcción de un templo, que él no lo iba a construir, pero era su hijo, su descendiente. Y pues qué honor, ¿verdad? También cuando uno vemos a nuestros hijos que están haciendo eh, el camino del Señor. Yo tengo mi muchacho que cuando lo veo tocar en las iglesias, ay, me siento la mamá pavo real. Imagínense saber que Salomón iba a hacer construirle el templo al Señor. Bueno, presentación de los planos del templo. David dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios en la casa de Jehová. Voy a leer primer libro de Crónicas 29:11. Es que aquí como que decía, pero realmente aquí en el estudio es donde más encuentro como los detalles de qué era lo que hacía cada función y se me hizo súper interesante. 29:1 dice, David dio a su hijo Salomón el plano. Dice, el cronista describe la transición del poder de David a Salomón como un paralelo
a la transición del mando de Moisés a Josué. Por eso era muy similar o familiar. Crónicas es el único libro de la Biblia que indica que los planos del templo fueron dados por Dios. El tabernáculo había sido construido según el plano revelado por Dios a Moisés. En la Biblia, Dios es el arquitecto de su morada desde el jardín del Edén hasta el tabernáculo desde el templo de la visión de Ezequiel hasta la Nueva Jerusalén. Así que el Señor es el arquitecto, ¿verdad? No sé si quieres comentar algo acerca de esto, Adri. ¿No? Ok. Aliento para Salomón, dijo además David a Salomón su hijo, anímate y esfuérzate, y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Y bueno, también aquí es donde dice petición de contribuciones. Después dijo el rey David a la asamblea, solamente Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo mi tesoro particular, oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios 3,000 talentos. O sea, lo que él está diciendo que él como amaba, aquí dice tengo afecto, ¿verdad? Él amaba la obra, él también de su tesoro de él aportó, y dice que la respuesta fue generosa a los demás jefes de familia, de los príncipes de las tribus de Israel. Ellos también aportaron, pero hay un detalle, voluntariamente. Dice, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios, y ya dicen las cantidades. Entonces, aquí la ofrenda siempre debe ser voluntaria, no impuesta, no a la fuerza, no porque me va a bendecir. Esos detallitos son los que a mí me gusta mucho eh, estudiar, ¿cómo se llama? Meditar y entender. Y no sé, Adri, si quieres algo más, decir, conversar, Sí, sí. aportar. Justamente donde dice la ofrenda voluntaria de Jehová, me gustó esta parte de la vida plena, donde dice que el capítulo 29 del primer libro de Crónicas demuestra la actitud correcta al dar para la obra del reino de Dios. Dice algunos puntos que se deben de tomar en cuenta. Dice, se debe tener afecto y dedicación al reino de Dios, el número 1. El número 2, se debe de tener una disposición a consagrarse y a consagrar todas las posesiones a Dios. Entonces, es una disposición, no es obligación, disposición, estar dispuesto a vivir apartado, eso es consagrarse, ser para Dios. Luego dice el 3, se debe sentir alegría que sale de una contribución sincera, ¿no? Por eso dicen que no es por necesidad, sino porque Dios ama al dador alegre. Y luego dice 4, se debe reconocer que ha venido de Dios lo que debidamente se ha ganado. O sea, saber que lo damos con alegría porque Dios nos ha dado todo. 5, se debe sentir humildad y gratitud por el privilegio de tener parte en los eternos propósitos de Dios. Qué interesante e importante es esta palabra de la humildad y la gratitud, porque todo esto son enseñanzas para todos, para líderes, para no líderes, para todos. Y luego 6, se deben tener motivos para dar que salen de un corazón sincero y una vida recta. Y 7, se debe pedir que Dios siga dirigiendo el corazón de los creyentes a una fidelidad constante a Él y a su causa en la tierra. Y luego vamos en la 62, ¿sí, verdad? Bueno, 63.
Ok, entonces termino con mi participación. Esto que me encantó, del 29:20, dice, bendecid ahora a Jehová vuestro Dios. Hemos escuchado de que Dios nos bendice a nosotros, pero aquí específicamente dice, bendecid a Jehová. Esto significa que a Jehová es adorarlo, bendecir es adorarlo y glorificarlo. Cuando los creyentes bendicen a Dios, recuerdan la bondad, la justicia y la gloria de Dios y luego responden con alabanza y adoración. Todo lo que cabe en esta sola palabra es cuando nos dicen, ¿no? ¿Por qué vas a la iglesia? Voy a bendecir a Dios, ¿no? Voy a bendecir a Dios con tener en mi mente, recordar la bondad, la justicia y la gloria de Dios. A eso uno va a la iglesia. Ya, eso es todo. Qué bonito, ¿verdad? No había yo como reflexionado en lo que es bendecir al Señor y como dice que Él nos bendice a nosotros y Él nos bendice también económicamente, nos bendice con dinero, con salud. Entonces, aquellos que atacan el diezmo, la ofrenda, bueno, no quieren bendecir al Señor. Este, y por último vamos a nada más entrar a lo que es el libro de los Salmos. Aunque imperfecto, David tenía un corazón puro. Ay, hasta aquí nada más me quedé meditando, porque de verdad que sí, sí que era imperfecto, ¿verdad? Y no nomás David, o sea, todos nosotros somos imperfectos, pero el corazón puro, wow, aquí hay un detalle. No es de ser perfecto, es de tener esa pureza en el corazón. Híjole, no sé, yo voy a tener que profundizarme en eso porque que a mí esto me llamó mucho, mucho la atención. Dice, sus cantos revelan una sensibilidad espiritual muy vasta que va desde la angustia más profunda hasta el gozo más elevado. Eso es lo que tienen los salmos. Dice, los cantos de alabanza, suplican y acción de gracias son claramente una parte importante de la adoración de Israel. Una recopilación de 150 de estos cantos, son los que son los salmos, ¿verdad? Hay 150 salmos. Contienen cantos no solo de David y Salomón, sino también de los hijos de Coré, Asaf, Emán y Etán, Jedutín, que fueron asignados al ministerio del canto. Incluso se incluyó un canto de Moisés, el Salmo 99. Entonces, aquí en la Biblia, ahí les voy a mandar una copia de las divisiones que tiene el libro de los Salmos, este, cómo está dividido, y pues ya, creo que es lo que sigue. Están, está dividido en 5. Dice, el libro era uno de los preferidos de Cristo, el libro de los Salmos. ¿Se acuerda que cuando hablamos del canon cristiano y los libros apócrifos, sí se mencionó que Jesús habló solamente de lo que era la ley y el libro de los Salmos y los profetas, ¿verdad? Y dice que en hebreo es alabanza, eso es lo que significa salmos. Este libro se divide en 5 secciones o libros y cada uno concluye con una doxología. Doxología me puse a investigar y pues es alabanza, son cantos dirigidos a Dios. Una lectura cuidadosa del libro de los Salmos vitalizará la devoción y las oraciones del creyente. Dios también usa los salmos para traer avivamiento a sus hijos. Así que ahorita que le vamos a empezar a leer el libro de los Salmos, espero en Dios que salgamos avivados. Y bueno, no sé si alguien quiera hacer algún comentario,